modos de pensar cautivados por Cristo. Y vamos a estar en 2 de Corintios capítulo 10, verso 1 al 6. Cada vez más se nos pide acerca de cuál es la postura que tú tienes, la postura que tu familia tiene, la postura que la iglesia tiene frente a X tema. ¿Cuál es la postura frente al aborto? ¿Cuál es la postura frente a la ideología de género? ¿Cuál es la postura frente a la política, a la religión? En fin. Y recordemos que una postura es una opinión, es una manera de pensar, es según los criterios que tenga, según los conocimientos que tenga, pues yo tengo una postura frente a lo que sea, y es mi postura, es mi opinión, y puede estar acertada o no, puede estar instruida o no, pero es mi postura. Más que la postura, y vamos a ver que Pablo está requiriendo que la iglesia no solo tenga una postura, sino que viva de acuerdo a la postura. Pero la postura de la iglesia no es la opinión de cada uno, sino el evangelio, la palabra de Dios y la voluntad de Dios. ¿Cómo la voluntad de Dios va a regir nuestra manera de pensar? ¿Cómo la voluntad de Dios es la que pone los criterios sobre los cuales tú y yo, nacidos en Cristo, que decimos tener la mente de Cristo y que hemos estado comprendiendo cada vez más nuestra identidad en Cristo, vive? Y hay una necesidad profunda, y lo hemos mencionado muchas veces, en nuestra sociedad, y es que pasar tiempo en la congregación resulta maravilloso para quienes hacemos parte de ella. Pero el mundo necesita la presencia de la luz. ¿Y quién, según Jesús, es la luz del mundo? ¿Y nosotros quién es? La iglesia. Pasar tiempo en las cuatro paredes del templo es parte del congregarnos para edificarnos, para que los ministerios y los dones espirituales se pongan en acción, para que aprendamos de la palabra de Dios, para que seamos fortalecidos en nuestra fe, para que la revelación del Espíritu venga a nuestra vida a través de la palabra. Pero lo que se espera de la misión de la iglesia es que esa revelación, ese aprendizaje, esa edificación se ponga en evidencia. ¿Dónde? Afuera. Y afuera significa lugar de trabajo, lugar donde estudias, donde tú y yo nos movemos todos los días. Sabemos esa lección. Todos conocemos cuál es la misión de la iglesia. Todos sabemos la crisis social que tenemos y todos conocemos la crisis porque la iglesia también está viviendo en la sociedad. Todos somos conocedores de la postura del mundo frente a la iglesia. Todos somos conscientes de las manipulaciones que se tienen en nombre de Dios. Todos conocemos y tenemos información y asumimos posturas frente a eso. La cuestión de hoy es, ¿qué tanto mi postura está alineada con el reino de los cielos? ¿Y qué tanto mi postura refleja el carácter de Cristo? ¿Y qué tanto de mi vida es evidencia de esa identidad que me maravillo cada vez que descubro cuál es? Meditando en esto, la hermana, creo que fue Luz María, envió un video de un proyecto de ley que está moviéndose, ya pasó las 2 vueltas de la Cámara, ahora faltan las 2 vueltas del Congreso, y es sobre la no conversión. Para quienes no saben, eso es cualquier cosa que trate de reversar la decisión de una ideología de género estará juzgado legalmente, si se aprueba, entre 2 y 8 años de prisión y multas hasta de 200 millones de pesos. Seas psicólogo, seas médico, seas sacerdote, sea pastor, cualquiera que interfiera en eso, o un padre de familia. Significa que si tú tienes un hijo
varón y el hijo varón dice, yo no me siento bien como hombre, quiero ser mujer, tú como papá tienes la obligación de meterlo en un procedimiento para que el médico estimule ese desarrollo y ese cambio, porque hay que apoyarlo. Impedimento es conversión. Las cosas que están pasando en nuestra sociedad no surgieron ayer, vienen en un proceso continuo de perseverancia donde la moralidad del mundo viene trabajando con unos criterios definidos y han logrado alcanzar lo que lo ponemos en contraste, la iglesia no está logrando, porque la iglesia no está logrando perseverar en la misión que nos corresponde. ¿Qué pasaría si en Cali la iglesia de Cristo, independientemente de cualquier denominación que abrace, todos los que son redimidos por la sangre de Cristo, camináramos en unidad del Espíritu? Entonces veríamos que esta ciudad sería floreciente. ¿Pero por qué no ocurre? Porque la división, que es una estrategia del diablo, nos tiene separados. Cada uno escogió un pequeño reino y se siente cómodo en su reino, y mientras cree que su reino funciona, está desconectado de lo demás. Pero la misión de la iglesia, la encargatura de parte de Cristo, todavía está vigente para nosotros, y puede ser que no hayan 100,000 o 10 millones en Cali que se levanten, pero Dios puede hacer milagros grandiosos con unos cuantos que se disponen también a hacer luminares en el mundo, y esa es la invitación que tú y yo tenemos, independientemente de lo que esté sucediendo. ¿Cómo enfrentamos las circunstancias de la vida? ¿Cómo enfrentamos los criterios de este mundo? Y Pablo nos va a arrojar algunos principios fundamentales que son la voluntad de Dios en el texto que vamos a abordar. Y voy a leer nuevamente el texto, es 2 de Corintios capítulo 10, verso 1 al 6. Leo en la Nueva Versión Internacional y dice: por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Un aspecto importante con el que inicia Pablo es dar claridad a un malentendido, básicamente una especie de juicio que algunos creyentes están teniendo sobre el carácter de Cristo. Le están diciendo a Pablo que está manejando dos cosas: que cuando está lejos, a través de las cartas les dice cuánta cosa se le ocurra, pero cuando está frente a ellos entonces es como muy dulce. Y lo que Pablo está haciendo es defendiendo también su postura ministerial, su integridad. Y está diciendo, para los que creen que nosotros funcionamos según los criterios humanos, manipulamos las cosas y hacemos lo que creen, no funciona así. Entonces habla de unos argumentos y unas armas, y entra el contexto de decir a la iglesia: hay una manera de confrontar y enfrentar las crisis y las situaciones que ocurren en nuestro contexto social, familiar o eclesial. Y si las armas
que Él va a mostrarnos, dice que no son carnales, no son de este mundo. Entonces, ¿cuáles son esas armas? ¿Cuál es la manera y cómo es la manera que nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a participar, a intervenir en medio de la oscuridad? ¿Cómo lo hacemos? En el verso 1 y 2 dice, por la humildad y la bondad de Cristo, apelo a ustedes personalmente para poder responder a lo que están diciendo. La versión o la paráfrasis del mensaje dice, y ahora un asunto personal pero sumamente urgente. Escribo con un espíritu gentil pero firme, en el espíritu de Cristo. He oído que se me presenta como débil y vacilante cuando estoy con ustedes, pero como duro y exigente cuando estoy a una distancia segura escribiendo cartas. Por favor, no me obliguen a adoptar una postura firme cuando esté presente con ustedes. No piensen que vacilaré ni por un momento en enfrentarme a aquellos que dicen que soy un oportunista sin principios. Entonces ellos tendrán que retractarse. ¿Cómo confrontamos las cosas? ¿Cómo el amor nos lleva también a confrontar las cosas? Y Pablo no se queda solamente allí, él manifiesta una total disposición para confrontar a quienes manifiestan esos juicios y les dice, no piensen que vacilaré ni por un momento en estar frente a ustedes. Pero qué triste que él escriba esto sintiendo que los mismos hermanos a los que ha entregado el servicio, el amor, la pasión, sean quienes realmente le juzguen y le acusen y le den la espalda. Pero Pablo también entiende que su llamado, su mente enfocada en la obra de Cristo, no cambiará de curso por esos comentarios, por el contrario, les confrontará y edificará y continuará edificando la iglesia. Y mi segundo punto es el contraste entre el mundo y la vida cristiana. Seguimos en el texto leyendo verso 3 al 6. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos ¿qué? Batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Jesús ora en Juan 15, voy a leerlo, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Y por eso el mundo los aborrece. Y en el verso 15 y 17 del capítulo 17 de Juan, dice Jesús, orando al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que vamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, y ratificamos con convicción que la identidad que Cristo nos da es realmente verdad, es maravillosa, que tenemos una nueva vida, que hay un nuevo pacto con nosotros, que la gracia de Dios es maravillosa y abundante. Cada vez que comprendemos que no pertenecemos a este mundo, sino al reino de los cielos, aunque vivimos temporalmente como forasteros en este mundo, en la medida que crecemos en esa revelación majestuosa de la voluntad de Dios, asumimos un compromiso mucho más grande en el mundo donde estamos, en la ciudad donde estamos, en el país donde estamos. Porque allá afuera hay un mundo que necesita desesperadamente el perdón y la redención de Cristo, como tú y yo un día lo recibimos.
Porque tú y yo un día estábamos rotos, perdidos, sin esperanza, creyéndonos mejores que los demás y creyéndonos buenos, nos jactábamos. Nos creíamos con el derecho de ser amados por Dios, hasta que el Espíritu Santo nos permitió comprender lo perdidos y separados que estábamos de Dios y la imposibilidad de poder siquiera acariciar las cosas más sublimes de su santidad. Pero Dios mismo, que a través de su ley condenó el pecado, es el Dios que tomó la iniciativa para alcanzarnos a través de Cristo. Y entregó a su Hijo en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser liberados de la esclavitud y del poder del pecado. Por eso hoy estamos aquí alabando su nombre, agradeciendo a Dios por las maravillas que ha hecho, juntos tratando de acompañarnos en las circunstancias de la vida. Pero eso no termina aquí. Cuando salgamos por esas puertas, comienza la verdadera oportunidad de que el reflejo del Evangelio que estamos predicando y conociendo sea evidencia en nuestra vida. Por eso Pablo dice, las armas que utilizamos no son las armas que el mundo usa. Necesitamos entender también cuáles son las armas que el mundo usa, porque si nosotros usamos las armas que el mundo usa, pues ¿qué diferencia hay? Y él dice, las armas de nuestra milicia, las armas que utilizamos son poderosas en Dios. Son maravillosas. Voy a leer en la paráfrasis del mensaje. El mundo carece de principios. Es cada uno viviendo para sí allá afuera. El mundo no pelea limpio. Pero nosotros no vivimos ni luchamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para la mercadotecnia ni la manipulación, sino que son para derribar toda cultura masivamente corrupta. Utilizamos nuestras poderosas herramientas de Dios para aplastar filosofías distorsionadas, derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios y encajar cada pensamiento, emoción e impulso suelto en la estructura de vida modelada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para limpiar el terreno de toda obstrucción y construir vidas de obediencia hacia la madurez. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un momento crítico, Churchill reconoció la importancia de la fe y la unidad espiritual en tiempos de crisis. Y en su discurso el 8 de mayo del 40, durante la batalla de Dunkerque, él hizo un llamado a la nación británica para que se uniera en oración. Y sus palabras fueron, aliéntense mutuamente con estos pensamientos y con la oración. Porque todos sabemos que, aunque el hombre lucha valientemente, la victoria depende de la ayuda de Dios. No dejemos de pedir ayuda con todo nuestro corazón. Dios nos ha guiado hasta aquí. En Él confiamos de nuevo. Cuando pensamos en los principios de este mundo, en la manera como la sociedad pelea las batallas, cuando pensamos en la forma y las artimañas que se usan para alcanzar los mayores logros de destrucción, porque el principio fundamental de Satanás es matar, robar y destruir. Por lo tanto, no hay una conmiseración, no hay misericordia en la mente de Satanás. A el enemigo no le importas como persona, nunca le ha importado y nunca le importará. Al enemigo no le gusta la iglesia.
La iglesia comprometida con Cristo la aborrece y por aborrecerla la persigue. Porque la iglesia se opone a su propósito. Pero el enemigo ama a las congregaciones que se reúnen solamente para autogratificarse, porque no son ningún riesgo ni ningún problema. Tú y yo dejamos de ser luz del mundo, no porque se nos apagó la llama, porque el Espíritu Santo dijo, me cansé de estar en ti. ¡Pum! Fundió la lámpara. No. Dejamos de ser luz cuando nosotros, en lugar de comprometernos con los principios del reino de los cielos, nos aliamos a los principios del mundo. Y peleamos las batallas según criterios del mundo, marcando cero diferencia. Y Jesús, hablando del tema, dice, porque ¿qué mérito hay en ser y hacer lo que los demás hacen? Si ustedes aman al que los ama, ¿qué mérito tienen? Y si ustedes sirven al que los sirve, pues igual cualquiera lo hace. Cualquier pecador responde, así sea moralmente o socialmente, al favor que te otorgaron. Y uno ve personas que dicen, te estoy pagando un favor que te debo. Cualquiera lo hace. Pero la marca del discipulado y del cristiano no juega según el criterio del mundo. Y entonces Jesús dice, por eso no encajarán en este mundo. Y tal vez este es uno de mis sermones más tristes. Pero si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que aceptar y entender que no te van a querer. Que no te van a buscar. Porque serás un tropiezo para ellos. La iglesia que predica un evangelio que redime y transforma no es la iglesia amada en esta generación. No va a ser la iglesia amada para las generaciones que vienen. Porque el mensaje de la iglesia es contra el pecado, es contra Satanás y es contra la vida separada de Dios. Y no pienses que si quieres mantenerte firme en Cristo, vas a estar rodeado de personas que en su pecado aman lo que eres. Porque la oscuridad aborrece las tinieblas. Son palabras de Jesús, ¿no? Lastimosamente, nos encanta la idea del mensaje que nos dice, wow, vas a ser cabeza y no cola. Dios te va a poner en las alturas. Y Dios te puede poner en las alturas. Dios te puede poner donde quiera. Lo importante es que no comprometas tu fe por la postura donde estás o el lugar donde te pongan. Tenemos registros en la Biblia de hombres que Dios utilizó. 4 hombres Dios usó para transformar el destino de una nación, por lo menos del emperador que estaba. Estoy hablando de Daniel y sus amigos. Hombres que se comprometieron con Dios y Dios los utilizó para llevar su mensaje en una vida que correspondía a los criterios del reino de Dios. A ellos trataron de encontrarle cuanta cosa quisieron en lo laboral, en lo familiar, en lo social, en lo sexual, en todo. Se metieron y escarbaron. Y si hubieran tenido teléfonos, lo hubieran chuzado también. Examinaban sus redes y no encontraron por ninguna parte nada que fuera contrario a los principios de Dios.
y el emperador decretó que todo su reino debía postrarse ante el Dios de Daniel y sus amigos. Mi pregunta es, ¿qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre en mi entorno pequeño? ¿Cuál referente soy? ¿Me uno a los criterios del mundo o me uno a los criterios del reino? Eso me lleva a la pregunta, ¿cómo se pelea en el mundo? ¿Cuál es el contraste entre la ética del mundo y la ética cristiana? Hay un proverbio que ayer en el ayuno estábamos leyendo, y si lo quiere buscar es Proverbios capítulo 11, para mostrar un ejemplo pequeño de lo que podríamos hacer. Proverbios capítulo 11, versículos 10 y 11. Dice, cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. Y el verso 11, la bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Repito el versículo 11. La bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. El apóstol Santiago escribe acerca del hablar. ¿Recuerdan? Él habla de la lengua, que siendo un miembro pequeño, genera grandes incendios. Y él no está hablando precisamente del órgano, sino del hablar. Si nuestro hablar corresponde al reino de los cielos, bien. Si nuestro hablar no corresponde al reino de los cielos, entonces no la estamos haciendo. Y estoy hablando solamente de nuestro hablar. Nuestro hablar significa nuestras conversaciones, nuestras posturas, los criterios que tenemos, lo que comparto, en fin. Cuando yo hablo con una persona X y el tema es cualquiera, ¿desde dónde mi conversación está? Si mi conversación manifiesta la abundancia de mi corazón, entonces la persona sabrá qué es lo que hay en mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si cuando hablamos del matrimonio, lo que hacemos es rajar de la pareja, hablar mal de la suegra, hablar mal de los hijos, hablar mal de... Me tocó una tatacoa, tengo la fiera en la casa, esa vieja me tiene aburrido. Si nuestro hablar corresponde a ese criterio es del mundo. ¿Me está comprendiendo? Pero vení. Pero maravilloso es que dentro del templo, dentro de este recinto, alabamos al Señor. Ahora que estábamos cantando, te daré lo mejor de mi vida. Yo estaba preguntándome, ¿y qué es lo mejor de mi vida, Señor? ¿Cómo te doy lo mejor de mi vida? Quiero tener claridad en qué es darte lo mejor de mi vida. Entonces pensaba en cada aspecto. ¿Qué es lo mejor que yo entrego cuando voy a mi trabajo? ¿Qué es lo mejor que yo entrego cuando hago esto, cuando hago aquello, cuando hablo de esto, cuando digo esto? Porque las cosas no se quedan aquí. Y voy a decir otra vez lo que he dicho en otras ocasiones. Si el propósito de esta congregación es cada vez sentirnos cómodos en este recinto, sin que pase nada afuera,
mi razón de ser y hacer iglesia llegó a su fin. Pero cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de cada miembro de la iglesia. Entonces la pregunta para Raúl Martínez es, ¿qué pasa en tu día a día? ¿Cómo peleas las batallas? ¿Según el mundo o según Dios? Tu misión como iglesia afuera es ¿cuál? ¿Anunciar, predicar y reflejar el evangelio? ¿O solamente una dedicación chévere en este recinto? Allá afuera, dice Pablo en la versión del mensaje, no se pelea limpio. Allá afuera, el chisme, la murmuración, la gente que mata la imagen de otro, eso es el pan del desayuno. ¿Y nosotros? ¿Será que de alguna manera hacemos lo mismo? Porque si hacemos lo mismo que el mundo hace, ¿qué diferencia hay? Estaba pensando y ayer en la ayuno reflexionábamos mucho acerca de la ciudad. Y recuerden algo, voy a citar otro texto. Dios permitió y usó a naciones no hebreas para traer reprensión sobre Israel. Y una de ellas era expatriarlos, deportarlos. Sin embargo, en medio de la deportación, el profeta Jeremías, a través de Dios, les dice: traten de buscar el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Si queremos entrar a hablar de cuáles son las estrategias y las armas entonces de nuestra milicia, la número 1 es, que es un mandato bíblico, orar por la ciudad, orar unos por otros, y Pablo dice, especialmente pido que oren por los gobernantes y por las autoridades que han sido puestas por Dios, para que tengáis paz. Ahora bien, cuando yo oro por los gobernantes y por las autoridades, ¿qué es lo que yo pido? ¿Qué es lo que tú pides y qué es lo que la iglesia pide? Si queremos que haya paz y bienestar en la ciudad, orando por los gobernantes significa que lo único que puede cambiar a una persona, el destino de una nación, el destino de una ciudad, el destino de una corporación, el destino de una familia, es cuando el evangelio toca la vida de las personas. El país no va a cambiar porque nosotros digamos en la montaña, allá en las Tres Cruces, y bendecimos y decimos. Las personas cambian cuando escuchan el mensaje de redención. Pero oramos para que Dios abra puertas. Allá en el Congreso de la República hay hijos de Dios también, orando y batallando en contra de unas políticas que no corresponden a la voluntad de Dios. Dios no se ha dejado sin testimonio en ninguna parte. Pero lo que no nos corresponde a nosotros es sumarnos a las voces del mundo. Porque ¿qué diferencia habría? ¿Qué diferencia habría? Si yo me siento en mi trabajo a hablar mal de mi jefe, a hablar mal de la estructura de administración de la empresa donde trabajo, si yo me uno a esas voces, ¿qué diferencia tengo?
Entonces yo no voy a aprobar las cosas que son equivocadas. No las apruebes, pero busca el camino correcto para hacer tu diferencia. Únete a las personas que van en contra de los criterios de este mundo, usando las estrategias divinas para lograr que una voz se escuche. Pero no logras nada sumándote a la voz del mundo. Aunque en el templo saltes y grites de júbilo, no sirve para nada. No sirve. Tú y yo no hacemos absolutamente nada. Que te vayas un domingo, wow, con la revelación. Gloria a Dios, edifica tu vida. Pero si esa revelación te lleva al mundo, allá afuera, a ser congruente, gloria a Dios. Por eso hablamos de llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. No es solamente mi pensamiento, es cómo ese modo de pensar de la sociedad puede estar cautivada. No, porque es que nos quedamos tranquilos, porque como mis hijos ya están grandes y ellos ya resolvieron su asunto, entonces oremos para que eso no afecte a los niños de la iglesia. Pues en mi casa nunca problemas de droga, entonces gloria a Dios, oremos para que no haya más droga en el mundo. Porque ya a mí me pasó el peligro. Pues déjeme decirle que he conocido personas a los 50 años empezar a consumir drogas, a los 60 años tomar decisiones equivocadas. No funciona así. Y permítame decirle, mis hermanos, no estoy hablándoles esta mañana porque este asunto está plenamente resuelto en mi vida. Les estoy predicando esto porque ha sido la confrontación más grande en estos días para mi vida. Cuando tengo que ser intencional en analizar el contenido de mis palabras, de mis reacciones, de mis escritos. Cali es una ciudad hermosa. No sé cuántos nacieron en Cali, han vivido en Cali toda la vida. ¿Alguno? Caleños sepa, poquitos, ¿no? Cuando uno va a otra ciudad de Colombia y le preguntan, ve, ¿y cómo está Cali? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Cada uno tendrá su respuesta. No, hermano. Son un infierno. Son lleno de huecos, una porquería, porque es que llevamos no sé cuántas administraciones, unos ladrones, pícaros, hermano, eso, atracadores, esa vaina. Ahora, ¿hay verdad en eso? Sí, hay verdad en eso. Pero esas cosas que le faltan a la ciudad no hacen la ciudad. Cali es una ciudad maravillosa. Cali es una ciudad que tiene una cantidad de maravillosa, escogida en el mundo, por lo que nosotros no vemos. Biodiversidad, yo no veo sino 3 torcasas al frente de mi casa. Veo un poco de perros meando en los árboles. Poco de vagos drogadictos en las calles, un basurero, qué biodiversidad. Ese es el problema. Y cuando uno se pone a leer las bondades
y bendiciones de Dios sobre esta ciudad? Si nos hacemos el ejercicio esta semana de investigar qué es Cali en su desarrollo y esencia, seguramente podríamos decir: gracias, Señor, por esta bella ciudad que tristemente está sufriendo el flagelo de esto. Y vendrá la pregunta del millón para un cristiano: ¿y qué estoy haciendo yo? Porque criticar y juzgar, eso es tan fácil, hermanos. Te sobran recursos. Necesitas material para sumarle a tu crítica y a tu maledicencia. Te llegan. Todos los días te van a llegar videos, escritos, cosas, memes, lo que quieras para alimentar lo que Satanás quiere que alimentes. Y qué tristeza cuando descubrimos hijos de Dios, nosotros, movidos por odio y no por amor. Y si lo que te mueve y me mueve es el odio, creo que necesito ir a la cruz de Cristo. No tiene otra respuesta. Necesito ponerme de acuerdo, Señor, con lo que tú dices. Yo estoy en contra de muchas cosas que están pasando en este país, en mi ciudad, en muchos aspectos yo siento frustración. Y en muchas ocasiones me he sumado también a la crítica y la murmuración, a la maledicencia. Yo también lo he hecho. Pero la voz del Espíritu también nos sigue diciendo: no es lo que espero que tú hagas. Bendice y no maldigas. Que tus conversaciones sean gentiles, sazonadas. No es que a mí me sale lo que pienso. No. Usted tiene que editar lo que piensa y siente. ¿O no tienes el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra de nosotros? ¿Para qué sirven esas herramientas? Para aplastar filosofías distorsionadas. ¿Con qué las aplasto? ¿Con mi postura? Cuando yo creo que lo que yo pienso es superior a lo tuyo, entonces vos sos un inútil porque pensás diferente a mí. Así se pelea afuera. La polarización es un efecto de dejarnos guiar por nuestros propios criterios. Cuando yo me sumo a eso y yo defiendo eso y pienso que porque yo defiendo esto, vos estás perdido y fregado. Y nuestras batallas no pueden volverse así. Por Dios. También está la corrupción que te dice: si usted, hermano, iglesia, vote por el hermano fulano de tal que se está postulando, le aseguro que pedimos al POT que nos otorgue un lotecito y que podamos ahí tener nuestras reuniones con libertad y la iglesia florecerá sin que lo molesten por parqueaderos. No es lo mismo que el que vende el voto por un tamal, pero ¿cómo los juzgamos, no? Esa gente que vende la conciencia. Y cuando tú eliges por tus odios o por tus... ¿Qué tan congruente eres? Tal vez no quieras volver a escuchar este sermón, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y es una confrontación directa a mi carne, como tiene que ser. Y cuando hablo de los pastores, ¿qué digo? Y cuando hablo de los evangelistas, y cuando hablo de los de allá, y cuando digo de todo el mundo, ¿qué es lo que yo digo? Cuando hablo de mi hermano, ¿qué es lo que yo digo?
¿Es tu casa un sitio donde hay postre con nombre propio? ¿Donde se parten porciones del otro? ¿O asumimos las armas que son poderosas en Dios para tomar no solamente nuestros pensamientos, sino la manera de pensar del mundo y contrarrestarlas? Pensemos en el medio ambiente. No, el calentamiento global es que esto es producto, no sé qué es, que esta desgracia, estos calores, esos llovederas, Vení, ¿y qué estamos haciendo al respecto? ¿Cuál es la postura de la iglesia ante el calentamiento global? Pues sí, hay que ser responsables. Tenemos que ser responsables. Entonces quisiera ver a la iglesia de Cristo que recicla bien. Solo quedamos por sentado que eso está pasando. Pero tu casa y en mi casa reciclamos bien. Hacemos uso adecuado de los ejemplos sencillos. Somos acumuladores, compradores compulsivos. Tenemos cosas guardadas mientras que otros las necesitan. Eso habla también de criterios, habla también de posturas, pero habla también de la dinámica del amor que dice, vení, otros pueden ser beneficiados con lo que yo ni siquiera he considerado. ¿Qué debemos hacer? Empecemos con algo, mis hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar la crítica por bendición. Si no tienes nada bueno que decir, tampoco digas nada. Y si silenciamos las voces que alimentan el fuego de la discordia, habrá más paz. Si cada uno hace lo que le corresponde hacer, entonces habrá más paz. Pensémonos cómo podemos bendecir nuestra ciudad, cómo podemos llevar a la ciudad un beneficio. Hazlo donde trabajas. Cambia la manera de pensar frente a tu trabajo. Este trabajo, hay gente que se queja todo el día del trabajo. Yo no sé para qué trabaja. No, otra vez irse a trabajo, hermana, ay Dios mío, yo le pido a Dios que me, ay no veo la hora de salir de ese infierno. Pues salga. ¿Por qué se amarga la vida y le amarga la vida a otros? ¿Cómo llega una persona que odia lo que hace por Dios? ¿Cómo puede vivir 8 horas o 10 horas en un lugar donde odia lo que hace? Eso es, no sé cómo llamarle a eso, se llama como autoflagelación, no sé qué nombre tiene eso. No sé. Y no veo la hora de irme a la casa. ¿Y a qué va la casa? A continuar peleando. Porque con toda esa rabia que lleva ya la frustración, en la casa seguramente se desquita con alguien. No, es que yo no sé por qué estoy con esta persona, hablando de la pareja, es que cada vez lo veo más chiquito, cada vez la veo más chiquita, eso cada vez es, mejor dicho, en estos días algo va a pasar en esta casa. Pero está ahí. Hombre, busque ayuda, haga algo. Pero por favor no te conectes con los criterios del mundo. Entonces, ora. Que en tu agenda aparezca mucho tiempo orando por los asuntos políticos de nuestra nación. Ora por eso. Y disponte a hacer algo al respecto. ¿Cómo me uno a una contra o a un reclamo a la manera de Dios? Si no tienes nada que decir de tus jefes, bueno, no digas nada, pero tampoco murmures.
Si no tienes algo bueno que escribir en tus redes, pues no escribas. Así de simple. Si no tienes algo para exaltarle a tu pareja, pues tampoco la juzgues ni la critiques. Si no tienes algo positivo que verle a tus hijos, pues entonces estamos fregados. Porque hay algo bueno que resaltar en cada uno. Y por eso vamos a dar gracias. Gracias, Señor. Porque la corrupción de Colombia no es la naturaleza de Colombia. Es una enfermedad que tiene nuestra nación. Entonces tendré que mirarme a mí mismo y decir, Señor, revélame la corrupción que hay en mi corazón cuando yo participo en ella. Cuando nos vemos tentados a mentir por el tiempo, cuando sacamos pretextos, excusas para no cumplir, sabiendo que no entregamos la cosa que prometimos porque nos embolatamos en otras cosas. Y sacamos cualquier pretexto, lo que hace el mundo. Contrate una persona que no tiene a Cristo. Unos son súper comprometidos. Otros todo el tiempo, dentro de 8 días lo entrego. Uy, deme una semanita, espérese que no sé qué es, que se me torció, que se me alargó, que se me cayó. La ética cristiana tiene otro nivel, hermanos. Así no nos gusta. El compromiso que tenemos como iglesia no es el de cantar y orar dentro del recinto. Es equiparnos para ir a pelear la batalla. Y Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. El arma más poderosa que Dios diseñó para trastornar y cortarle el camino al adversario se llama evangelio. No hay otra cosa. Usted puede decir lo que sea, pelear con quien sea, hacer lo que sea, pero lo único que transforma a una persona y lo cambia se llama evangelio. Y el evangelio es la victoria de Cristo en la cruz, irrumpiendo y cortando la estrategia del adversario para darnos vida y esperanza, para llevarnos a una eternidad con Dios, pero en tanto que pasamos en este mundo temporal, tenemos una misión. Y nuestra misión es ser luz en este mundo. Y como dije ahora, no te van a querer mucho por ser luz, pero eso no cambia lo que somos. Te van a sacar de tus grupos, pero eso no cambia lo que soy. Y mientras tenga a Cristo como mi roca firme, lo demás no me importa. Tal vez tengo que ir considerando ir a prisión. Él me capacitará para eso. Tal vez tenemos que considerar que seremos combatidos, porque nunca hemos visto la persecución cerca, sino, uy, por allá están persiguiendo. Hace rato nos están persiguiendo, hace rato lo están haciendo, pero cada vez cobrará mayor fuerza. Pero hay una promesa, y es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Me reconcilió.